Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. De Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este programa es realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos, y es auspiciado por Cerval Comunicaciones. Como siempre, pueden escucharnos en el 102.5 FM y a través de la señal online radio.uchile.cl. También pueden escuchar los programas anteriores en la sección de programación de la página de la radio. Los dejamos con la conductora del programa, Susana Muñoz Aburto. Gracias, Fabi. Bueno, buenas tardes. Hoy día vamos a presentar a nuestro invitado. Él es un doctor y psiquiatra, el doctor Patricio Álvarez Poblete. Es psiquiatra de niños y adolescentes. Es, además, terapeuta familiar y de parejas. Miembro y docente del Instituto Chileno de Terapia Familiar. Gracias, doctor Álvarez, por aceptar nuestra invitación. Bueno, gracias a ti, Susana, por esta invitación. Una oportunidad para reunirnos y conversar. ¿Sí? Perfecto. Bueno, esto de psiquiatra de niños y adolescentes, ¿tú nos podrías mostrar cuál es la inclinación o qué niño interno, si lo pudiéramos llamar, vamos directo al grano? Sí, ¿sí? claro, a la médula. ¿Qué niño fuiste, doctor Álvarez? No, está bien. Un niño interesado en los niños, probablemente. Probablemente. Sí. Sí, porque efectivamente tengo bonitos recuerdos de una infancia bien compartida con mi hermano menor y con muchos amigos siempre de barrio. Como que la búsqueda del contacto, el juego con los niños fue algo para mí muy disfrutado. Okay. De manera que pensar en los niños y el interés por ellos y por el desarrollo que surge de ahí, y luego la adolescencia y todo, resultó al fin un tema que se me ha quedado en la vida. En la vida. Porque profesionalmente, cuando ingresé a estudiar medicina, las posibilidades ahí son muy amplias. Sin duda. Y me gustaron muchos temas de la medicina. ¿Cómo cuáles? Pololeé con la obstetricia, que de nuevo me acerca a los niños, pero también pololeé con la dermatología, con la cirugía en algún momento, porque además yo iba a ser el gran neurocirujano al estilo del doctor Ben Casey. Perfecto. Que era parte de los programas que veía en una televisión incipiente en esos años. Ya. Y eran como los héroes del momento. Pero finalmente ni la cirugía, ni la dermatología, ni la obstetricia, me quedé con la pediatría. ¿Te quedaste con la pediatría? Y de hecho comencé mis prácticas médicas como pediatra. Okay. Después de haber trabajado en el Hospital Roberto del Río, siendo estudiante todavía, los estudiantes que en ese tiempo podían ser parte en los últimos años de los turnos de urgencia. Yo estuve trabajando en mis primeros años así, haciendo turnos de urgencia con un equipo en el Hospital Roberto del Río, lo que me metió de lleno en todo el campo pediátrico, que es uno de los grandes centros formadores en Chile. ¿Y cómo te lo vivías eso? Con mucho estrés al comienzo. Sobre todo cuando tipito 1 en la mañana, varios del turno ya se iban a dormir un rato y uno quedaba haciendo la guardia y a la espera de lo que viniera. Y uno sabía que ahí siempre iba a llegar más de una urgencia importante. Pero eso también va templando el espíritu. Sin duda. Y uno termina no solo de perderle un poco el susto a esa incertidumbre y a lo que venga, sino que al mismo tiempo incrementa la confianza personal. Claro, sí. E incluso la posibilidad de entender que también cuando uno duda, que también cuando uno no sabe, rápidamente tiene que buscar ayuda y pedir
y pedir de otros. Y pedir de otros. Y que incluso, dentro de ciertos límites, la posibilidad del error, digamos, Ajá. que siempre está. Sin duda. Y que todos los seres humanos tenemos también esa posibilidad. Y siempre se pueden enmendar, reparar. Ajá. Y lo importante es ayudarse. Ayudarse, que el equipo, y ¿no? pedir El los equipo y la apoyos red. necesarios, porque efectivamente, aunque eso no está tan integrado en nuestra formación médica, porque la formación siempre te empuja un poco a un sentimiento un tanto omnipotente, del que incluso nuestros pacientes se ríen muchas veces, porque ¿quién es el doctor aquí? Claro, ¿No? claro. Estamos formados un poco para eso, Sí. pero es una trampa, porque finalmente cuando uno se pone en esa posición Omnipotente. tan omnipotente, está tan solo. Solísimo. Y entonces los temores que te vengan y las angustias, y que uno finalmente sabe que no lo sabe todo, Sí. te puede conminar a vivirlo en mucha soledad. Y eso es lo peor que te puede pasar. Ajá. Que la verdad que más bien es un gran aprendizaje el cómo complementar los conocimientos propios con los Con ajenos, otros, y que sí. siempre alguien te puede enseñar algo que tú no sabías. Ajá. Bueno, esas primeras experiencias de turno a mí me ayudaron en ese sentido, En ese sentido. a encaminarme, y por lo tanto después seguí hacia Chiloé ¿Ya? en calidad de un pediatra general, digamos, Ok. como general de zona, y por muchos años ahí, 4 o 5 años, trabajé exclusivamente con niños. Con niños. Y bueno, por ahí yo iba a seguir hacia la pediatría, la Ajá. pediatría clínica, pero por Algo. circunstancias me fui encontrando más bien con el mundo mental de los niños. Ok. Y no solo de los niños, sino de su familia. ¿Mm? Ok. Y modos y usanzas, tal vez los chilotes, que tienen como su cultura bien acendrada y responden a sus ritos, y varias cosas muy interesantes, pero que también hacían más notorio cómo la manera de entender el mundo, distintas cosmovisiones, impregnaban también el mundo de esos niños. ¿Mm? Cómo uno se va sumergiendo en una forma cultural de mirar el mundo, de mirar las cosas. Sí. Y ese elemento, para mí, como que apareció y lo descubrí atendiendo a mis pequeños pacientes en Castro, y las creencias familiares. Sí, ¿cuál es el rol del doctor ahí? ¿Cómo era percibido el doctor? No, mira, el doctor es un sujeto buscado activamente. La gente en general se siente apoyada y ayudada por los doctores ahí. Ya. Tal vez la histórica carencia, que hoy día por fortuna está bastante más suplida, Sí. pero aún las personas de las islitas pequeñas siguen sintiendo probablemente la falta, La ¿no? carencia. La carencia relativa, Sí. la no inmediatez Sí, del el apoyo, de la tiempo. ayuda, porque muchas veces, por lo menos en mi tiempo, Sí. yo estuve en Chiloé como médico en los años 80, Ya. 79, Ajá. sí, desde el 78 en adelante, Ok. el año que estuvimos en peligro, porque casi nos agarramos en guerra con Argentina, eran aquellos bárbaros tiempos. Aquellos bárbaros Sí. tiempos. Sí, por supuesto las carencias eran más rotundas, y las pequeñas islas, si no era por la ronda que se hacía cada 1 mes o 2 meses en el buque Cirujano Videla, y Sí. donde alguno de nosotros iba embarcado para hacer la posta del día, Ya. con una matrona, con una enfermera, llevar las vacunas y atender a la población de ese lugar, Ajá. y hasta el mes siguiente no habría nada. Oh, Y si un niño enfermaba o se quemaba o tenía una emergencia, ahí la lancha pasando, si el tiempo lo permitía, para llegar a Castro, ok. y en fin, tener los auxilios que se necesitaban. Como en condiciones bien adversas, ¿no? Tal cual. Por lo tanto, en general, yo siento que la relación de las personas con los médicos en Chiloé, en el tiempo que a mí al menos me tocó, siempre fue muy, muy agradecida y muy gratificante en esos mismos términos. Ok, bien. ¿Sí? Y en como peregrinaje, ¿verdad? Sí, sí, como sí, un sí. peregrinaje hasta llegar es como atravesar el mundo. De hecho, yo no conocía nada más al sur, ni Rancagua creo que conocía. Ni Y esto fue un viaje de 1.500 kilómetros, 1.200 kilómetros, de una. Naciste acá en Santiago. Totalmente, y Patricio. me crié y viví todos mis años en Santiago, y aparte de conocer ahí el
el litoral central, Ajá. donde iba de vacaciones, en fin, en verano. No conocía nada más del Nada país, más del país. a esas alturas de Ajá. mi vida. ¿Y cómo vio qué opinó, qué decía, cuál era la mitología que se construía en relación a esto, que tú ibas a ser un médico, neurocirujano, etcétera, etcétera? Mira, esa mitología es mi mitología personal, pero Ok. compartida, porque yo claramente estoy seguro, más allá de que finalmente yo pudiera descubrir un genuino interés por ser médico, Sí. pero mi deseo desde la infancia de ser un médico Ajá. seguía todos los deseos no realizados de mi madre. Ah. Mi mamá ingresó a la carrera de medicina, alcanzó a estudiar hasta mediados de un tercer año Ya. y por una crisis familiar, etcétera, Ajá. tuvo que retirarse Ok. y empezar a trabajar para sostener a la familia. Ah, ok. Y se hizo profesora normalista en esos años Ay, sí. y fue una estupenda profesora básica Ah. por muchos años, una mujer pujante, creativa, Ajá. pero el bichito de ser médico quedó flotando. Sembrado. Y alguien tenía que tomar ese testimonio, para no usar la palabra delegación, que nos es cercana, ¿no? Sí, po. Bueno, yo fui el delegado. Tú eres el delegado. Claramente, de lo que tampoco me arrepiento, ni mucho menos, Por cierto. porque ha sido un gusto profundo, más Sin bien duda. se lo agradezco a ella. Claro. Pero efectivamente, o sea, a los 4 años, o a los 5, qué sé yo jugaba a ser doctor, pero además jugaba con instrumental quirúrgico real, que mi mamá alcanzó a tener entre sus útiles de estudio para hacer disecciones anatómicas. Ay, qué Entonces imagínate, potente. el amor por la medicina estaba ahí, Estaba la claro. posibilidad, y bueno, yo la tomé y la pude llevar adelante. Sí. ¿Y tu padre? Mi padre venía de otra área, él un hombre muy esforzado, de una familia humilde que trabajó más bien como obreros y de fundición en Limache, ok. en tiempos en que ahí había fundiciones de hierro, no sé, otras cosas, metales. Él desde muy chico, diría, hoy día sería un niño, 14 años, pero en esos tiempos, los 14 años, muchos jóvenes ya estaban trabajando. Sí. Él ahí con su padre a trabajar en la fundición, pero no se conformó con eso, él quería seguir estudios, que hasta ese minuto la familia no se podía permitir, y se las arregló para venir a Santiago y sus padres lo apoyaron, mis abuelos, y él llegó aquí, completó los estudios que no había podido terminar allá, y luego ingresó a una notaría. Al principio como escribiente, qué sé yo, haciendo... Y genial, él hizo una carrera de décadas en la notaría. Dentro de la notaría. Dentro de la notaría, y bueno, llegó hasta lo más que podía llegar como oficial primero, sin ser abogado. ¡Qué potente! Sí. Entonces, creo que en mi familia, como la idea de que el esfuerzo te permite obtener logros, desarrollar tus potencialidades, avanzar, y no solamente tener, qué sé yo, logros económicos o algo así, sino que el valor mismo de conseguir desarrollar tus habilidades. Bien. Eso estuvo en ambos de mis padres, y creo que para mí fue no solo un ejemplo, sino que algo que gratamente me permeó. Sin duda. Claro, y lo he aplicado en mi vida y lo veo también en mi hija. Es como a propósito de la herencia y la coherencia, como estas cosas pueden no estar en nuestros genes biológicos, pero están en una suerte de genes sociales que igual se van traspasando, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Viven tus padres, Patricio? No, mis padres ya murieron. Ya murieron. Cuando yo vine al mundo, ellos no eran padres tan jóvenes. Ya habían tenido sus experiencias previas, estaban más bien en una segunda vuelta, y ahí vinimos yo y mi hermano menor. Así que bueno, me duraron muchísimo. Igual, mi padre murió hace 2 años, a los 94, así que lo disfruté mucho, y mi mamá murió antes, pero también
alcancé a tenerla por mucho rato, así que igual feliz de eso. Sí, sin duda. Sí. Y el sufrimiento de los niños en la familia. Tú que trabajas con niños, el sufrimiento sí. y el dolor. Sí. Uno lo va, digamos que uno lo va descubriendo en el sentido de que, a ver, estoy pensando, en principio siempre tenemos la idea de una infancia feliz, sí, de momentos de ingenuidad, sí, ¿no? Donde el niño paulatinamente se va incorporando como a una suerte de realidad más dura o más, sí, más como son las cosas. más cotidiana. Sí. Pero la verdad es que no hay etapa de la vida, incluida la infancia, la temprana infancia, la adolescencia o qué sé yo, que no esté exenta también de momentos de sufrimiento y todas esas cosas. Creo que ese tipo de temas me empezaron a aparecer cada vez como más en el interés de cómo participar yo de eso. Ya. Y si se trataba de juntar mi vocación médica, que en el fondo está relacionada Sí. con ayuda, con sanación, Sí. con apoyar, con mejorar, Ajá. ¿no es cierto? Se me fue haciendo para mí más evidente y más deseable estar más cerca de lo que podía ser el dolor psíquico, Okay. el dolor emocional. Ajá. Y que además, en más de una ocasión, tenía que ver con cuestiones que también ocurrían en el seno de la propia familia. De la propia familia. ¿Sí? Entonces, sí, aparte de que cada niño o cada joven puede tener sus motivos y sus dolores propios, Sí. también es cierto que muchas de esas cosas tienen que ver con cuestiones que ocurren dentro del propio ambiente familiar. Ajá. Y que afectan al niño, que afectan al joven. O incluso dolores que viven los niños por la afectación de los otros seres queridos. Exactamente. Crisis conyugales al interior de la familia, Ajá. crisis económicas, cuestiones del desarrollo que dejan a todo el mundo un poco Movilizada. claro, paralizados y que generan un sufrimiento general, pero del cual los niños también viven consecuencias. Ajá. Y esta visibilización del sufrimiento de los niños, ¿cómo se va, cómo va resonando con eso? Bueno, mira, yo creo que en el fondo para mí era una necesidad como comprender cómo se llega a generar esas dinámicas que pueden resultar tan angustiosas, ¿no? o producir dolor, incluso o tan negadas de pronto, ¿no? sí, claro, o que no aparecen en la superficie, pero que están soterradamente igual actuando. ¿No es cierto? Y que pueden implicar entonces la emergencia de síntomas ¿no? y de sufrimientos que se transforman en síntomas. ¿Verdad? Y por lo tanto ahí había un terreno donde mi parte médica podía como intentar actuar y apoyar. Ayudar. Por supuesto, esto también resuena con las propias crisis que a mí me haya tocado vivir en distintos periodos de mi infancia, de mi adolescencia, momentos familiares, tensiones, y que de algún modo entonces resultaron probablemente para mí más significativos como para incorporarlas a mi propia vida laboral, digamos, ¿no? Y a mis intereses profesionales. Patricio, ¿y cómo es esto de esta conciencia y esta claridad de porque hay una reflexión súper profunda que tiene que ver como con esto de mis propias crisis personales las veo en los niños y eso me sirve para eso es como emerge en tus caminos en el sur, en la pediatría, mira, en distintos va? momentos. Yo creo que cuando estando todavía en Chiloé y a punto de emprender el regreso a Santiago para especializarme, ¿no? Y entonces hago este giro y digo, sí, voy a seguir en el mundo de los niños, pero desde el mundo mental. Entonces no voy a ser pediatra. No voy a ser pediatra. Para esa altura ya era un cierto duelo, porque yo ya estaba casado con la pediatría. Y decido, en vez de eso, voy a hacer un camino a través de la psiquiatría.
en la psiquiatría infantil. Es como un giro eso, ¿no? Es un giro, porque yo digo, ok, esto que he estado haciendo, además todos estos años, ya no lo voy a seguir haciendo del mismo modo, sino que ahora más bien voy a entrar en un terreno que incluso para mí es un poco incierto. Sin duda. Sé el interés que tengo de ir hacia allá, pero la verdad que ningún recurso desarrollado a propósito de eso, porque igual en la formación médica la especialidad de psiquiatría es un ratito dentro de la carrera, y generalmente además combinado con varias otras cosas de las que uno se está preocupando al mismo tiempo. Por lo tanto, uno nunca tiene muy claro en qué pantano se está metiendo, y abandona además abandona esa medicina concreta, esa que está llena de parámetros objetivos, de mediciones, de exámenes, de imágenes, de alguna manera de cuerpos que se tocan. Claro. No, vamos a un terreno difuso, mucho más espiritual incluso, ¿no? Emociones, afectos, sentimientos, conflictos, pero todo eso ocurre en una esfera entre consciente, inconsciente y espacios virtuales nomás, que hay que imaginar de alguna manera. De alguna manera. En fin, pero me interesó, pero siempre seguir ligado al mundo de los niños y de los adolescentes. Entonces, en ese momento se trataba de empezar mi beca, mi especialización aquí en Santiago, y justo por esos momentos encontré el buen consejo de un amigo, que joven médico en ese momento, pero que me llevaba ya algunos años de ventaja. Tiene nombre, pongámosle nombre a ese amigo. Sí, claro, el Sergio Bernales. Era psiquiatra. El doctor Sergio Bernales. Y entonces dije, Sergio, yo quiero ir a la psiquiatría, pero cuéntame, ¿dónde me meto en psiquiatría infantil? Me dijo, mira, yo no soy psiquiatra infantil, pero te recomiendo tratar de incluirte con un psiquiatra infantil que viene volviendo del exilio, estos eran años de dictadura y exilio, que viene llegando de Venezuela, y él viene con el campo de la terapia familiar. Porque me dijo, yo pienso, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, si uno va a trabajar con niños y jóvenes, de algún modo tiene que meterse con la familia. Con la familia. Es inevitable. Entonces me vino así, pero como anillo al dedo. Y entré en el grupo de Guillermo Altamirano. Perfecto. Que estaba en ese instante instalándose en el Hospital Sotero del Río. Y que abría plazas para un par de becados. Y yo fui uno de esos becados. E hice entonces en simultáneo la beca propiamente, la formación de un psiquiatra infantil clásico, pero entrelazándolo inmediatamente todo el rato con esta nueva tendencia entonces que era la terapia familiar. Y por lo tanto la terapia de sistemas y mirar cómo los sistemas se relacionan y se interaccionan entre sí, etcétera, de manera que ahí como que se armó como un las tapiz. dos cositas en un entretejido, una claro. ¿Y cuál es la formación de un psiquiatra infantil clásico? Bueno, claro, así como es la de los adultos, implica conocer como la psicopatología, los cuadros clasificados típicos, ¿no es cierto?, afectivos, orgánicos, los mixtos, cómo se afecta la fisiología y la neurofisiología mental en las áreas, en las edades de la infancia y la adolescencia, ¿no?, que tiene toda la particularidad de cerebros y sistemas nerviosos en pleno desarrollo. Perfecto. Que en general se vienen a completar en su formación, hasta donde sabemos hoy, incluso en edades que están más allá de lo que los psiquiatras infantos juveniles normalmente vemos. Perfecto. El desarrollo de nuestro cerebro y la mielinización completa de nuestro sistema nervioso recién se viene a completar alrededor de los 25 a 30 años, ¿no es cierto? Y a muchos de esos chicos nosotros dejamos de verlos a los 18 o 19. En fin, por lo tanto son periodos de pleno y activo y acelerado desarrollo que hace que un mismo niño cambie infinitamente entre que uno lo ve en etapa preescolar o como un bebé y el niño que es después y el adolescente en el que se transforma. Perfecto. Entonces es como este entretejido entre la familia y la medicina es como que de alguna manera amplía el campo, ¿no? Yo siento que fui afortunado en ese sentido, que mi formación, digamos, lo que he ido complementando,
me permitió ampliar esa mirada. Perfecto. ¿No? Y poner el desarrollo de ese niño, Sí. potencialmente mi paciente, Sí. en un contexto de desarrollo que es el contexto de la familia, Sí. donde al mismo tiempo todos los otros miembros de la familia están viviendo, ¿no es cierto?, concomitantemente sus propios desarrollos. Sus propios desarrollos. Entonces hay un desarrollo individual y un desarrollo grupal al que todos contribuyen, de distintas maneras. De distintas ¿no? maneras. Con más o menos éxito, con crisis, Ajá. etcétera, pero todos van, por decir así, dentro del mismo barco. Del ¿no? mismo barco. ¿Y en qué lugar se ubica la persona del psiquiatra en ese barco? Y eso es muy bonito, porque entonces uno descubre que cuando es invitado a ser parte de un proceso de desarrollo, Sí. ¿no? Y ese niño se transforma en mi paciente, y trabajamos la terapia con él, y trabajamos la terapia con la familia, Ajá. por un rato al menos, uno se hace parte también de esos desarrollos. Perfecto. Y ellos se hacen parte del desarrollo propio. Perfecto. Y entonces ellos, con toda la experiencia que vivimos ahí en el trabajo terapéutico, enriquecen todo mi bagaje, no solo profesional, sino como persona. Yo he aprendido muchísimo de mis pacientes, de toda la variedad increíble de vidas que se pueden dar en este mundo, ¿no? Para comparar con la que yo me he permitido vivir, que es una de tantas Una de posibilidades. tantas Y por posibilidades. otra parte, yo creo, desde esa experiencia personal, poder aportarles a ellos, a veces, ideas, aire fresco elementos. que puede ayudar a sus soluciones, ¿no? Y a pensar en conjunto, y todos los vínculos y los lazos de confianza que se requiere establecer para llevar la terapia adelante, finalmente nos dejan vinculados como de por vida. Perfecto. Bien, me parece extraordinariamente interesante. Ahora Qué bueno. vamos a hacer una pausa Ajá. y vamos a volver en unos minutos para seguir profundizando sobre los niños y los terapeutas y los psiquiatras. Gracias. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Porque tú nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas de manera directa, entretenida y amena. Escúchanos en Gente al Día. Magazine, entrevistas, actualidad, noticias, todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Fresia Soltov y Alejandra Becerra. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas, por el 102.5 FM. Radio Universidad de Chile. Lea en Le Monde Diplomatique, El tiempo de los outsiders en política, por Álvaro Ramis e Ignacio Ramonet. Dossier sobre las elecciones en Francia. ¿Quién es realmente Emmanuel Macron? Vicente Montesinos, documentalista perseguido en el Gualmapu. Educación pública, gratuita y de calidad, por Patricio Medina. Artículos sobre Estados Unidos, China, Siria, Ucrania, Dinamarca, Guyana. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los lunes a las 11 de la mañana Quiero ser científico, y te invita a ver Ciencia para Todos en CNN Chile. Ambos programas constituyen el producto Explora CONICYT, de apropiación social de ciencia y tecnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Creando redes con ciencia y tecnología. Dirige y conduce la directora de Extensión de la Facultad de Ciencias, profesora Hortensia Morales Curtis. Bueno, estamos de vuelta con el doctor Patricio Álvarez Poblete. Antes de irnos a la pausa,
nos estabas compartiendo sobre la importancia de el psiquiatra, el médico, el terapeuta, que está trabajando con el niño, el adolescente y su familia. Y hay una frase que es importante, es como uno se sube por un ratito a su barca y acompaña un ratito. Y luego, aunque ya no esté más, pasa a formar parte de la vida de los otros. Así es. Cuéntame un poco cómo se vive eso, porque es tan trascendente. O cómo lo has vivido, Sí, lo que ha sí. significado. Sí. Mira, claro, en ese sentido yo creo que para mí ha sido muy interesante tomar conciencia de que cada proceso terapéutico, Sí. independiente de cuánto más o menos éxito uno pudiera decir que ha tenido, Sí. es un momento privilegiado donde uno se hace parte de un desarrollo. Sí. ¿Mm? O sea, el espacio de terapia Ajá. se transforma por un momento en un momento más de la vida de cada uno de esos niños. De cada uno. Y por lo tanto uno tiene la posibilidad de acceder a un curso de desarrollo e influir allí de alguna manera. De alguna manera. ¿Tá? Ajá. Y del mismo modo hay una influencia al revés. Sí. También Sí. la energía, cada momento compartido, cada avance o retroceso en el proceso viene a incrementar mi propia experiencia e influye mi propio actuar y también mi propio emocionar. Sí. O sea, el proceso de terapia nunca es unívoco, hay un intercambio y por lo tanto esto va en ambos sentidos. Ujú. ¿No? Hay un proceso como vínculo, de mutua causalidad a través del vínculo. Claro. Pero eso permite ser parte de ese desarrollo e influirlo más o menos significativamente durante algún lapso de tiempo, que a veces es un prolongadísimo lapso de tiempo, Sí. que a veces las terapias son largas, Sí. y otras veces son algunas semanas, algún número de sesiones, Sí. pero si algo ocurrió significativo, Ajá. ahí está la posibilidad de contribuir a ese proceso. Y eso puede seguir resonando en el tiempo, porque de hecho los vínculos también persisten. Persisten. Y sí. entonces también ocurre que aunque uno haya tenido un tiempo de trabajo común, Sí. luego pasan los meses, los años, y un encuentro casual en la Ajá. calle, en un mall, y siempre hay algún recuerdo que es evocado por un padre, por el propio niño, Sí. por uno, a propósito de lo que eso significó Ajá. en la vida de ellos como familia y en la vida mía como Ajá. persona y como profesional. Ajá. ¿Mm? ¿Y qué impacto para tu propia vida ha tenido algunos procesos terapéuticos? Claro, hay algunos que por supuesto resultan para uno más cercanos porque probablemente despiertan resonancias propias Sí. de aspectos personales, Sí. de cosas vividas en tu propia familia, Sí. etcétera. Otros que resultan más ajenos, Ajá. pero por lo mismo también novedosos, en el Sí. sentido de que uno conoce o reconoce otras realidades Ajá. posibles. ¿no? Sí. Sí. Y también la posibilidad de valorar aquello que ha implicado dolor o trauma en un momento dado. Vale. ¿Mm? En algún punto de mi trabajo, cuando todavía estaba en el Hospital Sotero del Río, ya a esa altura más bien contratado como un psiquiatra infantil y que pasé ahí varios años Ya. trabajando en el Sotero, desde el grupo de pediatría me pidieron que viera algunos niños que estaban sufriendo maltrato o donde había sospechas de abuso sexual. Perfecto. Hoy estos son temas comunes, Sí. ¿no? Y comunes en la sociedad, Como más develados, ¿no? comunes en los medios de comunicación. Sí. Se habla sobre esto, se ha legislado sobre Sí. esto. El interés no está solo en la población o en los medios para generar una noticia que impacte, Sí. sino que está entre los legisladores, está Ajá. en la población general, Ajá. está entre los educadores. Hoy día los colegios
tienen protocolos a propósito del bullying, a propósito de la violencia en familia. Sí. Hay centros de acogida para las mujeres, está CERNAM. Ajá. Quiero decir, temas que cruzan, que tienen que ver con la violencia al interior de la familia, Ajá. hoy día son temas comunes de nuestra sociedad, que permiten legislar, que permiten adoptar medidas políticas, etcétera, pero que también permiten develar. Develar. En los años en que yo comencé a trabajar, estoy hablando de fines de la década de los 80, Sí. aunque no hace tanto tiempo, y sin embargo eran temas absolutamente tabú. Silenciado. Casi no existían en las estadísticas de los hospitales, Ujú. ni de los servicios de salud. Y las familias los cautelaban como secreto. Las familias los tenían puertas adentro, Sí. la legislación era tremendamente precaria. Ajá. En muchos lugares uno hablaba de estos temas y la gente se escandalizaba porque consideraba que eso era imposible o impensable que ocurriera en sus propias comunidades. Ajá. Estoy hablando de un colegio, de una iglesia o de un club deportivo. O de una familia. Y de una familia, por Sí. supuesto. Y sin embargo, ¿no es cierto?, el avance en ese sentido como sociedad en estos años ha permitido llegar a descubrir que, claro, tristemente, pero es una realidad bastante más Cotidiana de lo que uno cotidiana imagina. y que está más Mm. presente en general. Mm. Constatar eso fue doloroso como sociedad, pero al mismo tiempo permitió que entonces se pudieran empezar a pensar y a tomar medidas más concretas. Sí. Bueno, en algún momento en mi propio trabajo yo comencé a investigar y en el Sotero del Río tuve la fortuna de participar en la creación de un grupo, Ajá. ¿no?, interdisciplinario, Sí. de trabajo, de terapia, de hacer estadística, Ajá. de ahondar sobre el tema. Luego, cuando dejé el Sotero del Río y me fui a trabajar en la Universidad Católica, Ya. en el centro de San Joaquín, pude participar en proyectos de investigación en el área del maltrato en niños y del abuso sexual. Ajá. ¿Tá? Y en fin, con eso te quiero decir, en algún momento entonces me metí, creo, aún más crudamente a temas absolutamente dolorosos. Doloroso. ¿No? Porque efectivamente para los niños que son víctimas de maltrato, de abuso, nunca nada de esas experiencias tiene o representa algo positivo Sin duda. o grato. Ajá. Son cosas de dolor, Trauma. generan rupturas tremendas con la confianza Sí. básica, con la autoimagen, Sí. etcétera. Pero, por otra parte, y después de un tiempo de trabajar con esos niños o con adolescentes, Ajá. también poder ver que aún de esos profundos dolores, la gente era capaz de rearmarse. Ajá. ¿Mm? Y de usar esas experiencias tan dolorosas y tan traumáticas para ayudar a otros o para cambiar la mirada y dejar un poco atrás la ingenuidad Sí. y poder ver los riesgos potenciales, Ajá. ¿no? Y entonces me tocó también empezar a ver cómo en mis propios alumnos en el campo de la psicología, Sí. aparte de los pacientes, también estaban llenos de experiencias Dolorosas. Y traumáticas, pero que pudiendo reintegrarlas, ¿no?, Ajá. pudiendo remirarlas, Sí. se podían pasar a transformar también en un gran recurso para entender mejor a otras personas que estaban viviendo las mismas dificultades, Ajá. para entender cómo era mejor ayudar, Ajá. ¿no? ¿Qué decir y qué no decir Ok. a partir de sus propias dolorosas experiencias. Sí. Y eso me ayudó mucho también a poder remirar incluso a mis pacientes así de maltratados, Sí. como con todo un potencial Ajá. con todo un potencial de rearmarse, digamos, Como los recursos tras las heridas. tal cual, y no quedar pegado solo a la En el sensación trauma. y al sentimiento de que el trauma Ajá. los victimizaba y los revictimizaba Ajá. y les anulaba sus Mm. propias posibilidades de desarrollo. Sí. Por supuesto, siempre uno podrá encontrar situaciones extremas, Sin ¿no?, duda. en que el trauma fue tan espantoso o el dolor fue tan grande que deja heridas abiertas de por vida. Sí. Y a todos nos ha tocado en este campo constatar ese tipo de Ajá. tragedia.
Sí. Pero la inmensa mayoría logra incluso hacer con esas experiencias tan adversas algo constructivo que luego pueden poner de vuelta en la comunidad, ¿no? En el cuidado de sus propios hijos, o en la elección de futuras parejas, o como profesionales ayudando a otros que han vivido también esos mismos dolores. Por lo tanto, aún las peores situaciones, para mí, aparecieron como efectivamente posibilidades, oportunidades de aprender y crecer. De aprender y crecer. Todo esto colinda con los terrenos de la resiliencia, etcétera, etcétera. Pero no son cuestiones que finalmente ocurran en forma automática, ¿no? O como pensar que hay organismos biológicos que automáticamente van a ser más resilientes que otros, o que esto está en los genes. Son cuestiones, son conceptos finalmente. Esas son concepciones que alguien observa y redefine, pero son procesos que la gente tiene que construir paso a paso. Y a veces dolorosamente y a grandes costos, pero siempre es una posibilidad. Puede incluir terapia, puede incluir otras relaciones positivas, puede incluir reinterpretaciones, ¿no? que hacen que esa persona, aún desde su dolor, pueda ir reencontrando los aspectos más sanadores. Más sanadores. Algo así como que uno se daña en vínculos dañinos y se repara en vínculos sanos. Una Por cosa supuesto. así, ¿verdad? Y la cuestión es si logras tener la sabiduría o la atención suficiente o el apoyo en un momento dado como para poder pasar de un vínculo dañino a un vínculo sanador, por ejemplo. Un puentecito. Y permitirte hacer ese cambio y romper un límite o un mandato inconsciente o lo que sea. Sí. Ahora que vamos a estar o estamos acercándonos al Día de las Madres, quiero preguntarte por las madres. Bueno. Estas madres que hemos tenido, me pongo de madre, tanta historia en la terapia familiar y en el poder y en la culpabilización, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, eso es heredero de viejas tradiciones. Eso es heredero de viejas tradiciones. Y entonces, que podrían ser también cuestionables tradiciones. Incuestionables tradiciones, que agrado escucharte. No, yo creo que ahí tenemos que hacer el mea culpa, porque por supuesto tampoco la psicología ha estado exenta de todo lo que el machismo implica, de todas nuestras preconcepciones, etcétera. Y bueno, esto es un continuo redescubrimiento, ¿no? Entonces vamos, o sea, si hay que... Ya, vamos que se puede. Vamos. Entonces ahí, bueno, Patricio, cuando yo te escucho es como el deseo materno era la medicina. Yo tomé el testimonio, lo desarrollé y lo desarrollé tan potentemente como que abarcó no solo los cuerpos, sino el espíritu y las almas y la familia, etcétera, etcétera, que lo encuentro precioso. Entonces es como, a propósito de la herencia, la coherencia, etcétera, yo me pregunto en los procesos es como los procesos terapéuticos, en los procesos en los hospitales, en los procesos que van como en el rol y más allá del rol, es como cuál es el rol de las madres, cómo se perciben, cómo se colocan en los sufrimientos de los niños, que a menudo son tan extremos, y cuando se hacen visibles el deseo de culpabilización o causalismo opera tan automáticamente. Tal cual. Claro, mira, yo creo que es mi forma de mirarlo hoy. Que esa es la que me interesa hoy día. Está bien. O sea, es indudable que la madre, como la mujer que gesta, ¿no? La mujer que perpetúa, siempre con ayuda nuestra los hombres, pero que perpetúa en su propio ser a nuestra especie, ha tenido y seguirá teniendo un rol central y fundamental. Y efectivamente para cada bebé, ese primer diálogo que se entabla sin palabras, ¿no? entre el bebé y su madre, y que da para todo esto que hoy día llamamos apego, y apego temprano, ¿no es cierto? Pero que tiene una importancia fundamental para hacer caminar, al principio tambaleantemente y luego cada vez con paso más seguro, al cerebro de ese bebé humano.
encaminarse en el mundo mental de los seres humanos. Sí. ¿Sí? Porque si bien tenemos la potencialidad biológica y genética de poder desarrollarnos como Homo sapiens sapiens, Sí. nuestro cerebro necesita que el camino hacia el mundo mental y hacia la comprensión mental de los otros y de uno mismo Ajá. sea abierto, facilitado y sostenido Ajá. por la mente de la madre y la mente del padre y de la abuela y de todos los que sean cercanos. Cercano. Pero efectivamente el primer vínculo ahí es con la mamá, Sí. ¿no? Y por eso espacios como la ejercitación mental al momento de amamantar, Ajá. al momento de cambiar un pañal, al Sí. momento de cantar una canción, al momento de sostener en brazo, Ajá. más allá de la acción concreta en sí misma, Como que técnica, es parte ajá. de un cuidado, Sí. que además brinda sentimientos y afectos, Ujú. continuamente es una nutrición al cerebro del niño Ajá. respecto de cómo comprender Sí. y comprenderse como un ser mental en el mundo de los seres humanos mentales. Ah, Pero efectivamente, y no sé si por comodidad, desatención o lo que fuera, sí. es como que toda la responsabilidad de eso, ¿no? Quedó puesta en la madre como el único ser. Ajá. Y yo creo que efectivamente el sistema mental se enriquece cuando podemos pensar y ampliarlo a todas las otras figuras afectivas significativas, Perfecto. partiendo por el padre, Partiendo por el padre. ¿no? Padrastro, tiastro, Figuras, abuelastro, da lo figuras, mismo, el figuras rol significativas, da lo mismo, como- son las figuras y cómo Sí. se complementan. Perfecto. Porque además la forma mentalizante es diferente. Ajá. Diferente por diferencias de género, por diferencias biológicas, por diferencias de criterio. Por último, porque somos dos personas distintas y pensamos un pelito diferente Ajá. o mucho, tenemos visiones, afectos, etcétera. Y todo eso, más que dicotomizar o resultar entrar En oposición. en oposición, entrar en conflicto, Ajá. son más bien diferencias que amplían el espectro de posibilidades. Entonces, todo aquello viene a enriquecer muchísimo más las posibilidades mentales de ese niño en desarrollo. Perfecto. Pero eso sí. se sigue multiplicando Ujú. en la interacción diaria, ¿sí? Ok. Luego ese bebé adquiere capacidad de adelantarse a las intenciones de los otros, aparece todo esto que podríamos resumir como nuestra intuición humana, pero que en realidad es una forma de expresar todo aquello que nuestro cerebro es capaz de percibir Ajá. antes de que nuestra corteza cerebral siquiera tome conciencia de que estamos mirando. Exacto. ¿No? Y como que uno lo huele, lo sabe, la química, lo intuye. Ajá. Todo eso pasa por millones de información que somos capaces de procesar en esta suerte de conocimiento no pensado, No pensado. más bien actitudinal, Sí. que está en nuestro conducir, Ajá. en nuestro... En la coreografía. En la ¿sí? coreografía, pero esa coreografía nos dice mucho Sí. de los otros y de quiénes somos. Ajá. Y ese es un diálogo que no se interrumpe jamás porque es parte de nuestro día a día, Ajá. ¿no? Perfecto. De ahí entonces que cobra tanta importancia el rol que cada uno juegue Ok. en la interacción con los otros. Ah, Y nadie es prescindible. nadie es Porque aún prescindible. aquel que por comodidad o por desinterés se retira, algo le está diciendo a los otros respecto de quiénes somos. Ok. Ese es el tipo de cosa que en el trabajo con la familia uno puede relevar, Ya. puede poner como el foco Ajá. sobre cuestiones que normalmente pasan desapercibidas, Aparentemente. como quien diría inconscientes, Ok. y que se pueden concientizar de alguna forma, Ajá. y puesto ante esa evidencia, las personas pueden decidir también si quieren hacer lo mismo de siempre, hacer algo un poco distinto, entender que las formas de hacer tienen siempre consecuencias. Claro. Como la violencia la- y el abuso. Tal que se cual, levanta y se hace, ¿no? claro. Y aun cuando en la mejor de las intenciones, como para que el niño aprenda, se utiliza la violencia, entonces uno, más allá de decirle al niño lo que está bien o está mal, está usando un modo que también valida el ejercicio de esas interacciones. Ajá. Entonces el niño no solo está aprendiendo si es correcto o incorrecto, también está aprendiendo sobre el temor, también está aprendiendo sobre
sobre la legitimidad de usar de los golpes o del poder o del abuso, y todo eso queda incorporado también. El miedo también, ¿no? Y muchas veces las personas no tienen tan claro que en realidad cada uno de nuestros actos no solo tiene una consecuencia inmediata, sino que queda rebotando como información significativa que otro va a tomar y usar de otras maneras. Perfecto. ¿Mm? O sea, es como, esto nos arroja como a una responsabilidad. Tal cual. Puede resultar hasta un poquito agobiante si uno se pone a pensar en todo. Ajá. Así que la verdad también hay que dejar que fluya. ¿Cierto? Pero no olvidarse que efectivamente siempre somos responsables de lo que hagamos o de lo que no hagamos. Exactamente. Y hay que decidir sobre eso. Y uno puede decidir no hacer o hacer de determinada manera, Ajá. pero finalmente siempre pasa, ¿no? Siempre pasa por una responsabilidad personal. Personal. Y es parte de nuestro estar en esta vida. Ajá. ¿Mm? Bien, bien. Hablando sobre la responsabilidad y este estar en nuestra vida, la muerte de los pacientes, Mm. ¿cómo la vive el psiquiatra, el equipo? ¿Cómo Sí. se cuida? ¿Cómo Mira, la transita Sí, una sí. muerte de un paciente por Tal cual. suicidio, por... Son esas cosas atroces que son uno esas quisiera que cosas nunca le pasen en la vida, pero que atroces, invariablemente sí. siempre nos toca. Yo ¿no? me imagino, es como estar de turno en el hospital de niños y llega un pacientito y terrible y no sé, pido ayuda y no sé, y de pronto ya no está más. O a pesar de hacer todo lo que nuestro conocimiento nos indica y aún con las mejores técnicas y no sé qué, igual se pierde la vida, etcétera, etcétera. Sí, siempre es un dolor. Yo creo que para todos los que estamos en las profesiones de ayuda, Sí. y más todavía si estamos en trincheras donde la posibilidad de la muerte está ahí. Bueno, nos exponemos a esos dolores. Sí. Yo creo que es inevitable y como que no es posible hacer terapia o tratar a alguien sin compromiso. Uno se vincula, ¿no? y más fuertemente, menos fuertemente, hay empatías propias, etcétera. Hay gente que te simpatiza más que otras y así, pero creo que el vínculo es inevitable. Inevitable. Y desde ahí solamente uno puede poner todo lo que necesite poner al servicio de esa interacción. Sí. Es por definición así. Por lo tanto, también cuando las cosas no van como uno quisiera, cuando no resulta, cuando hay fracaso, cuando finalmente la muerte se impone, Sí. o cosas así, bueno, el dolor nos tiene que embargar. Si no, es que efectivamente nunca nos vinculamos. Nunca nos vinculamos. Por lo tanto, cuando ocurren dolores de ese tipo, uno, a ver, de alguna manera se vuelve a acercar a los dolores propios. Sin duda. También, ¿no? Sin A los duda. fantasmas propios, Sin a las duda. muertes propias, a las Sí. pérdidas propias. Por ahí, y si uno le mira el ladito positivo, también es un buen recordatorio de que no hay que subirse en la ilusión de la omnipotencia y de que tenemos límites que también hay que aceptar. Sí. ¿Mm? Y que por lo tanto lo válido es que uno haya jugado todo lo que tenía que jugar y del mejor modo que lo pudo hacer. Perfecto. ¿Sí? A estas alturas, yo llevo ya 35 años en la psiquiatría infantil. Entonces, imagínate, Sí. los niños más pequeños que yo vi en los inicios de mi trabajo, Ya hoy tienen día 30 son y padres de tantos. familia, varios vienen de vuelta, algunos son hasta abuelos, Mm. y por supuesto, padres de esos hijos ya han muerto, abuelos que me trajeron a los niños y por ahí me entero que alguno murió o que está muy grave, Ajá. y cada una de esas cosas es como un Dolor. porque al Un final me duelo. doy cuenta, y no es cosa de que yo nomás tenga buena memoria, Sí. pero efectivamente tengo recuerdo de cientos y cientos de pacientes, de familia. Por lo tanto, es como si yo hubiera ampliado de alguna manera mi propia familia Sí. a todas las de las personas que he visto. Sí. Y cada vez que uno se entera de los éxitos o de los fracasos, a veces indirectamente, a veces porque te los encuentras en la televisión, Ajá. a veces porque salió una noticia Sí. o te llega un comentario, es inevitable que sea o una alegría o una pena también. Ah, Es una como que tristeza. Ujú. mi sensación hoy es como que todo el que ha estado ahí conmigo nunca se fue del todo. Perfecto. Algo queda. Ajá. ¿Mm? Sí. Siempre.
Siempre. Por ahí eso tiene que ver con el amor, ¿no? Yo creo que sí. Es como lo más cercano al Vínculo amor y al afecto. Sí, incondicional. Tal cual. Sí. 2 palabras sobre el amor en tu vida, doctor, antes de cerrar. Bueno, ha sido lindo el amor. Lindo el amor. Sí, yo me he vivido el amor con muchas ganas. Con muchas ganas. Y creo que cada vez que tuve oportunidad de amar y de enamorarme, de sentirme amado, sí. Me enamoré del amor. Me enamoré también. del amor, perfecto. Así es. Bien. Y igual hoy día estoy además como pudiendo mirar el amor como en la perspectiva de algo transcurrido. Okay. Y aunque lo siga sintiendo, también noto cómo eso ha evolucionado en mí. Bien. Como una forma de afecto. Okay. Entonces, hoy día diría es un amor más tranquilo y que mira sobre todas las cosas, no solo sobre el objeto amado. Eso sí. podría definir un poco mi amor de hoy. El amor de hoy, que finalmente tiene que ver como el amor perdura aunque el médico, el sujeto, la persona ya no esté más. Así es. Bien. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Se nos fue el Susana. tiempo y espero que nos volvamos a encontrar. Lo mismo digo. Gracias en este nuevo programa de Herencia y Coherencia. Hasta la próxima. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Serval. Mujer. Contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Contiene nutrientes y vitaminas esenciales para la mujer. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso.